Amigas, amigos, bienvenidos. Otra edición más de 18 minutos. Ya superamos los 2 años, mi estimado Pancho, con mi colega y amigo Pancho Rodríguez. Hemos superado ya los 2 años gracias a su preferencia y muy satisfechos con este éxito. Mauricio Reynoso, director general de AMEDIR, los recibe en esta ocasión con alguien que además para nosotros en AMEDIR es muy especial, porque será uno de nuestros conferencistas estrella en el Congreso de septiembre 10 y 11 en la Ciudad de México. Pancho. Pues sí, en efecto, Mauricio, tenemos un gran invitado. Él es el Oso Traba. Él es un emprendedor apasionado que en 10 años ha construido y liderado múltiples empresas. Con un MBA de Stanford, es miembro de Shark Tank, creador del Cracks Podcast, que tiene más de 20 millones de descargas, y es CEO de Cracks Education y Dumo Labs. Además, es autor del libro Haz lo que importa, conferencista y operador del fondo de Venture Capital, Cracks Funds. Muchas gracias por acompañarnos, mi oso. No, hombre, Pancho, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí. Gracias. Estupendo. Oye, antes de cualquier cosa, yo quisiera que me aclararas algo, porque siempre hay una historia interesante atrás de algo que te va distinguiendo en los medios, en el ámbito público. Y tú usas la frase, aprende a crear una vida más grande. Cuéntanos un poco la historia que hay atrás de ello y qué es lo que significa para ti. Mira, yo creo que es una gran pregunta que nunca me habían hecho. Y tiene que ver con, yo creo que una de las definiciones más importantes que todos tenemos sin darnos cuenta y que muy pocos de nosotros hemos diseñado por nosotros mismos, que es la definición de éxito. Muchos de nosotros pensamos en el éxito en el marco de nuestra sociedad, nuestra clase social, nuestros modelos a seguir, nuestra familia, nuestra religión, y muy pocos nos tomamos el tiempo de definir en realidad qué es el éxito para nosotros. Y entonces lo que sucede es que dedicamos años, millones de pesos, muchas horas de nuestra vida, mucha energía en conseguir metas que la realidad es que cuando se cumplen nos dejan sintiendo vacíos. Y como dice Tony Robbins por ahí, el éxito sin realización es el último fracaso. Yo lo que descubrí por ahí antes de cumplir 40 años es que llevaba 20 años persiguiendo diferentes tipos de metas, el reconocimiento, el éxito financiero, que me estaban dejando vacío por dentro y que me estaban alejando no solo de mí mismo, sino de las personas que yo más quería. Y fue cuando decidí frenar, poner esas metas, esas expectativas externas a un lado y empezar a perseguir mi propio camino, empezando por la conexión conmigo mismo. Yo soy, como decía Pancho, ingeniero industrial, maestro en administración de empresas, tengo experiencia en banca en Estados Unidos y hoy, pues si le preguntas a mi hijo de 8 años, soy un youtuber. Muy bien. Entonces, lo que yo busco es ayudar a personas que tienen el potencial de impactar a más personas, porque creo que entre más somos ayudando y más somos tomando acciones que impactan a más gente, pues más rápido podemos generar este efecto multiplicador, a conectar con ese propósito interno y a tomar acciones de impacto que los ayuden a vivir una vida más grande, con más impacto. Y no necesariamente tiene que ver con más dinero y aviones y yates y casas, tiene que ver con más amor, más salud, más presencia, más conexión, más gozo. Excelente. Has fundado múltiples empresas y has liderado otras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 3 principales aprendizajes que has tenido en esta historia de negocios que llevas? Mira, que emprender no es una moda. Emprender es un compromiso y es un compromiso de vida no solo contigo, sino con la gente que compra tu sueño, ¿no? Ya sean inversionistas, propio equipo y hasta proveedores y clientes, ¿no? Te estás comprometiendo a hacer algo por los próximos 5 o 7 años. Y con eso en mente, creo que vale mucho la pena tomarse un momento para saber en qué quieres emprender. Porque una cosa es querer ser emprendedor y otra cosa es saber qué problema quieres resolver. Un error muy grande que cometemos los emprendedores es enamorarnos de nuestro producto, de nuestra solución, de nuestro servicio y no entender que el único amor verdadero que debe existir en una relación de emprendimiento es con el problema que queremos resolver. Tiene que ser algo que nos apasione, con el que tengamos una conexión personal, que básicamente no nos podamos despertar sin pensar en él y no nos podamos ir a dormir sin
saber que hay alguien trabajando en resolverlo. La solución puede cambiar mucho de forma, ¿no? Entra una nueva tecnología, entra un nuevo competidor, cambian los hábitos de consumo, pero el problema va a seguir ahí. Si tú estás enamorado de tu solución, de tu tecnología, de tu producto, muy probablemente eso vaya a ser obsoleto muy pronto. Y si tú estás casado con eso, entonces va a ser difícil saltar y hay muchas veces sacrificar todo lo que has construido por seguir construyendo algo que es más eficiente, más barato o con más impacto para resolver el problema que quieres. Más allá de eso, creo que hay que entender que emprender solo es muy complicado. Es un trabajo solitario, muy retador, de muchos altibajos, de mucha resiliencia. Y si te rodeas ya sea de un fundador o cofundadora y de un equipo de gente comprometida, alineada con ese propósito, que te pueda complementar y con quienes compartas valores, entonces, bueno, la vida se hace mucho más fácil, las probabilidades de éxito incrementan muchísimo. Y tercero, es que en este mundo en el que estamos tan enamorados por casos de éxito masivos, unicornios, rondas de inversión, a veces perdemos de vista lo que es importante, que son los fundamentales del negocio. Yo invito a todos los emprendedores a construir un negocio en el que se vende más de lo que se gasta, que tenga rentabilidad, no irse por el camino fácil a veces de levantar capital para experimentar y explorar, sino levantarlo cuando se tienen unos sólidos fundamentales de negocio y se necesita el capital para crecer, para exponenciar y para, sobre todo, expandir el impacto del negocio. Y yo creo que con esas tres cosas muy presentes, a veces tomaremos la decisión de no emprender y está bien. Yo creo que emprender como requisito para sentirse completo es una percepción errónea. ¿Qué haríamos sin doctores? ¿No? ¿Qué haríamos sin abogados? Claro, ¿qué haríamos sin enfermeras? ¿Qué haríamos sin contadores? Humanos, ¿no? Correcto. Sería imposible concebir el mundo. Sí. Tocas un tema, a mí me apasiona el tema del emprendedurismo, Oso. De hecho, de alguna manera, como mentor de algunos emprendedores, veo mucho de lo que tú dices reflejado en algunos de ellos y ellas. Tú eres mentor en Endeavor, ¿verdad? Soy mentor en Endeavor, sí. Yo soy emprendedor en Endeavor. Exacto. Entonces, estamos hablando un idioma en común. Yo estoy seguro que nos están viendo muchísimos que traen este espíritu de emprendedor. No saben por dónde, o bien ya traen un camino recorrido. Tú, como alguien que participa dentro de los fondos de inversión, ¿cuáles dirías, o tus recomendaciones, aparte de lo que nos has compartido, qué recomendaciones das en cuanto a los criterios que ustedes usan en un fondo para decir sí o no vas con alguien? Bueno, esa es una pregunta que creo que es muy individual a cada inversionista, dependiendo de su etapa, del tamaño de su fondo, del enfoque que tenga en su tesis de inversión. Te puedo hablar de cómo invierto yo desde el fondo, que es un fondo muy pequeño, de etapa muy temprana que tengo. Yo estoy buscando, y creo que es algo que antes no se podía hacer, y hoy se puede hacer. Estamos en un momento, creo que privilegiado, sobre todo en Latinoamérica, porque tenemos lo primero, que son emprendedores experimentados. Y experimentados hablo, ya han crecido o quebrado o intentado una o múltiples empresas. O ya han trabajado en empresas del sector que tienen resolviendo problemas importantes. Tienen algo que se le ha llamado últimamente, hubo un concepto muy común que era el product market fit, que tu producto encajara con el mercado. Hoy creo que hay algo más relevante que antes no había, founder market fit. Estos emprendedores o ejecutivos, operadores que conocen íntimamente el funcionamiento de una empresa, de una industria o de un problema, de un mercado, y entonces pueden utilizar esta experiencia para desarrollar una solución innovadora. Más allá de eso, busco, entonces, bueno, emprendedores con experiencia que conozcan su mercado, que estén totalmente comprometidos con la resolución de este problema. 2, me gusta mucho a mí pensar en soluciones escalables, sobre todo con el fondo. Escalables y principalmente enfocadas en un mercado hispano, no solo local mexicano, sino mercado hispano desde España hasta el mercado hispano en Estados Unidos y obviamente comprendiendo todo el mercado latinoamericano. Pero que sea con una base tecnológica fuerte. Esto implica que tiene requerimientos de capital en términos de CAPEX
mucho menores, que se puede escalar de una forma más rápida. Y esto entonces involucra industrias como SaaS, Software as a Service, algunas soluciones B2B, en empresas no necesariamente tan sexys. Yo, a pesar de que mi experiencia ha sido principalmente como emprendedor haciendo soluciones B2C o Business to Consumer, en lo que más estoy invirtiendo ahora es en B2B, en equipos que entienden una solución, entienden el problema corporativo y pueden empezar a vender. Y estoy invertido en soluciones desde logística, financiamiento, software para gestión de hipotecas, software para optimización de fuerzas de ventas de retail, etcétera. Entonces, hay fondos que invierten y yo invierto en etapa muy temprana, presemilla, semilla, idealmente ya con un producto, no sé si necesariamente ventas, pero sí ya un producto, aunque también invierto en etapa de idea. Excelente. Oso, ¿cómo iniciaste tu podcast y cuál fue el momento donde empezó a tener más éxito? Ha sido como yo lo pienso, una mezcla de suerte y perseverancia. Creo que todo en la vida tiene suerte. Pero yo empecé por como te decía, este momento de reinvención personal. Pues sí tenía todos mis amigos emprendedores y tenía mis mentores en Endeavor, pero sentía que algo me faltaba. Sentía que ese lado de mi vida, desde ser banquero y MBA y digamos, ejecutivo y después emprendedor, una década en cada una de estas facetas, tenían ciertas metas con las que yo ya no me sentía conectado. Y empecé a buscar respuestas de gente muy variada a la que yo admiraba y hacerles preguntas. Creo que la suerte fue un par de cosas, entrar en el momento en el que todavía no había tantos podcasts, pero empezaba ya a moverse, había algunos pocos, y ponerle el nombre Cracks creo que fue mi único momento de genialidad en la vida. De ahí creo que la marca ha crecido muy bien, pero segundo, creo que el éxito viene de lo genuino que son mis preguntas, porque son dudas reales que tengo yo, y como yo no soy único en el mundo, y habemos miles de personas que tenemos las mismas dudas, entonces conectamos con estas preguntas y estas respuestas. Y de ahí ha sido un hervor o ebullición muy lenta, como una olla de cocción lenta. No ha sido llamarada de petate. Ha habido episodios que de repente marcan una subidita y después medio que se estabiliza, ¿no? El primero que sentí así fue muy temprano, fue Sofía Niño de Rivera. Tuve a Marta de Baile, uno que definitivamente marcó una diferencia, al menos en la percepción externa del podcast, fue María Asunción Aramburu Zavala, y más recientemente la de Don Roberto Servitje o incluso Manuel Arango, que han sido dos que se publicaron este mismo año, han ayudado a tener este crecimiento y en diferentes nichos, ¿no? Algunos más corporativos, más empresariales, algunos más de salud. Por ejemplo, el del doctor Alexander Krugman el año pasado, de salud, un exitazo. Natalie Marcus, un exitazo. Millones y millones de vistas en YouTube. Y entonces ha sido como un proceso lento en el que no hay una llamada de petate y después un crash, sino que... Y también ha tenido que ver con mi propio crecimiento como comunicador, ¿no? Al principio yo hablaba mucho y sentía que el entrevistado era yo, cuando la realidad es que no, y ahora trato de hablar lo menos posible en mis entrevistas. Excelente. De hecho, creo que esa es una clave para todos los que se dediquen a entrevistar, que no somos profesionalmente dedicados a ello, Pancho y yo, pero es una gran clave. Del entrevistado es el que debe lucir, no el entrevistado. Claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Así que concretas preguntas para que tú te luzcas. Exacto. Y si tus preguntas tienen un fondo real de curiosidad, va a ser una gran pregunta. Correcto. Y vamos a hablar de tu libro, ¿qué te parece? Claro. Haz lo que importa con la metodología DMS. Cuéntanos de él, por favor. Bueno, este es un libro en el que, gracias por la pregunta, en el que publiqué hace un par de años. La segunda edición se hizo con Penguin Random House hace poco más de un año, en el que aterrizo un poco la historia de esta transformación personal, echando mano de herramientas aprendidas a través de los cientos de libros que he leído, de la maestría, de las cientos de entrevistas que había hecho hasta ese momento, y condensándolo todo en una metodología de 5 pasos, muy fácil de seguir, de, como yo le digo, diseño de vida y productividad. Es enfocarte en entender quién eres hoy, en quién te quieres convertir, cómo hacer el tiempo para
cómo priorizar, tu vida, cómo tomar acción masiva, pero sobre todo conectar con estos motivadores que en mi libro, vamos a decirle, o en mi filosofía, tiene 2 fuentes. Uno es el dolor, algo que yo llamo tu gran batalla, y otro es tu propósito, tu gran maná. Y cuando ubicas tu verdadera conexión contigo mismo, lo que quieres hacer en el mundo, y lo pones en práctica con un plan preciso, práctico y ejecutable, entonces es muy difícil fallar a tus metas. Caray, qué rápido se pasa el tiempo, mi querido Pancho, ya se nos acabó. Sí, pero quería preguntarte, ¿cuál es el momento más difícil que has tenido profesionalmente y cómo saliste adelante? Ha habido muchos y este es uno que me acuerdo muy bien. En mi primer emprendimiento, cuando regresé a México y me volví emprendedor por coincidencia, porque básicamente no conseguí chamba, empezamos una cadena de tiendas que se llamaba Lo Mío es Tuyo. Fuimos emprendedores en Endeavor, emprendedores de expansión, y teníamos unas tiendas en las que comprábamos y vendíamos electrónica usada. Era como una mezcla entre un compro usado y una tienda de electrónica, tipo de bienes de casa. Dábamos crédito y demás, y tratábamos de traer una cultura medio Silicon Valley, que es de donde yo venía, pero a un nicho trabajador no muy sofisticado. Y nos dimos cuenta que cuando teníamos alrededor de 10, 12 tiendas, la mitad de nuestro personal estaba coludido con bandas, robaban nuestras tiendas, amenazaban a los que no se subían al barco en el esquema y después nos venían a vender lo que nos habían robado. Y justo ese día que íbamos de contratar a un nuevo director de operaciones, lo enamoramos con toda esta visión de innovación, y llega al relajo, más relajo, y fue un momento en el que tuvimos que un poco ponernos los guantes y sí tomar decisiones drásticas de recortar plantilla, meter seguridad, tomar acción legal. Y fue algo muy estresante. Recibíamos llamadas de extorsión, hubo momentos en los que me tuve que desaparecer de la oficina un par de semanas. Fue muy, muy difícil, pero afortunadamente salimos adelante. Qué complicado, pero qué bueno que se y que estamos platicando. Sí. Así es. Pues bueno, amigas, amigos, se nos fue el tiempo, pero pueden seguir platicando a través de sus redes, el podcast, etcétera, escuchar a muy interesantes conceptos y entrevistas que Oso Traba hace. Le agradecemos que haya estado en este programa y no se olviden, 10 y 11 de septiembre estará en el Congreso de AMEDIR en la Ciudad de México. Ahí lo tendremos como uno de nuestros invitados más especiales. Pancho, nos vemos en el próximo programa. Pues encantado de estar con ustedes, y no se olviden que aquí el Oso Traba es un gran conferencista, también colabora con Smart Speakers. Orgulloso. Gracias, y pues muchas gracias por acompañarnos.